Hola, buenas tardes. Te saluda José Amílcar González Aguilar, alumno de la IEXPRO. Esta tarde vamos a hablar en la materia de amparo sobre un foro de discusión, ¿ok? Y vamos a poner y a tocar los temas que son el amparo indirecto y la procedencia del amparo indirecto. Vamos a desglosar estas dos partes, estos dos temas, ¿no? Estos dos puntos importantes en el amparo. Bueno, pues vamos a dar comienzo en este foro para discutir esos dos puntos primeramente y explicar bien su definición, por así decirlo. Bueno, pues empezamos diciendo que el amparo indirecto es aquel que se ejercita generalmente contra actos de autoridades distintas a las judiciales, mismo que están sujetos a dos instancias, ¿ok? La primera de ellas, por regla general, ante el órgano jurisdiccional federal, cuyas sentencias pueden ser revisadas en una segunda instancia por los tribunales colegiados de circuito. Se podría decir que el amparo directo y el indirecto se distinguen porque el primero es para sentencias en el ámbito judicial. Pero prestemos atención a que esto no es del todo exacto, ¿ok? Ya que el cimiento de tal división es el de carácter meramente histórico. En el amparo indirecto se define como el que inicia ante el órgano jurisdiccional y está sujeto a la posibilidad de ser revisado por los tribunales colegiados de circuito, ¿ya? Eso es lo que meramente hace una diferencia al amparo directo y indirecto, ¿no? En la procedencia de amparo indirecto se ejercita generalmente contra dos actos de autoridades distintas a las judiciales y está sujeto, como ya se citó líneas anteriores, a dos instancias. La primera de ellas es ante el juez de distrito y excepcionalmente autoridad judicial común, ¿ok? Cuyas sentencias pueden ser revisadas en una segunda instancia. Esto es por los tribunales colegiados de circuito, como ya mencionábamos. El juicio de amparo, que se inicia ante un juez de distrito, se le suele llamar amparo indirecto. También se le podría definir como amparo biinstancial, por desarrollarse su tramitación total en dos instancias, ¿ok? Hoy vamos a definir lo que es la procedencia y demanda, para dejar bien en claro también esta parte. Nos dice el artículo 107, el amparo indirecto procede, primero, contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta ley se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes. En el inciso A, los tratados internacionales aprobados en los términos previstos por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan los derechos humanos. En el inciso B, las leyes federales. ¿Okay? Inciso C, las constituciones en los estados y en el estatuto de gobierno del Distrito Federal. Inciso D, las leyes de los estados y el Distrito Federal. Inciso E, los reglamentos federales. Para el inciso F, los reglamentos locales. Y en el inciso G, los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. ¿Ok? Tocando el segundo tema de este artículo, del artículo 107, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En el punto número 3 de este artículo encontramos que dice contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un proceso administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de, ahí va lo bueno, la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución
o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiera o hubiese quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo el resultado de la resolución, y actos en el procedimiento que sean imposibles de reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales que el Estado mexicano sea parte. Bien. También nos dice que contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. En el artículo 108 dice, la demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice únicamente, en la que se expresará el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve su nombre, en su nombre, quien deberá acreditar su representación, el nombre y el domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestándolo así bajo protesta de decir la verdad. La autoridad o autoridades responsables. En el caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del derecho promulgatorio de la ley o su aplicación, el quejoso deberá señalar con las características de autoridades responsables únicamente cuando impugnen sus actos por vicios propios. Bien, en la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. Otro punto nos dice, bajo protesta de decir la verdad, el juramento que se da propio antes de un juicio, ¿no? Los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de acto reclamado que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Los preceptos que, conforme al artículo número 1 de esta ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuyas violaciones se reclaman. ¿Okay? Si el amparo se promueve con un fundamento en la fracción 2 del artículo número 1 de esta ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal. Si el amparo se promueve con apoyo en la fracción número 2 de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República, que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada u restringida en esta situación, en este caso. Pues esos son los puntos más importantes a tocar, tanto del artículo número 7 y el artículo número 8 en sus fracciones debidas, para entender y dejar bien en claro todo lo que es la procedencia de amparo indirecto y asimismo la definición de lo que es el amparo indirecto, dónde y cómo usarlas, cómo procesarlas, cómo nombrarlas, cómo adjudicarlas y cómo ejercerlas ante un juicio, ante un jurado, ante un juez, junto con el acusado, el no acusado, o como le queramos llamar, y las partes afectadas, y así se quede todo muy claro en este foro. Me hubiese gustado compartirlo junto con mis compañeros y entrar en un tema de discusión para ampliar más el tema ya definido, ya leído, pero pues esta ocasión no se me fue posible. Sin más nada que decir, le agradezco la atención prestada y esperemos vernos la próxima ocasión, en el próximo video, en una próxima explicación de algún tema en especial. Muchísimas gracias por la atención. Eso fue todo por el día de hoy. Me despido de ustedes, su amigo José Amílcar González. Hasta la próxima.